Hola Fabio, nosotros somos el grupo 2 y esta vez vamos a hablar sobre este video de Santiago de Compostela y como primer apunte del SIAC lo que queríamos como destacar en parte esta reflexión que ya se va dando como al final en el que pues Aldo Rossi habla de muchas personas que dicen que la arquitectura pues nace de la razón y no del lápiz, pero realmente es como que mostrando que no es solamente la parte técnica lo que hace la arquitectura. Un arquitecto necesita estar conectado con su realidad y siempre que proyecta algo no puede estar como desligado de su contexto porque eso sería como diseñar básicamente fantasías o cosas como utópicas, puede ser, o cosas que simplemente no vayan a funcionar, sino que tenemos que tener siempre en cuenta ese elemento intangible de pronto que es mucho más difícil de medir, como los comportamientos de la gente, sus modos de desplazamiento, cómo van cambiando sus familias, etcétera. Esa misma reflexión como con la ciudad, ¿no? Como de que no puede ser determinada algo como tan fijo, que no se puede tratar a la ciudad como esta disputa de muebles y personas. Iba un poquito al punto que iba Sara, que es que esas personas tienen una vida, unos conflictos, unos miedos, algo que sí es como fijo y tal vez en lo que debería basarse el diseño es a que están en constante cambio y en constante movimiento. Entonces también quiero resaltar como esa misma reflexión porque creo que fue como lo que más nos llegó a las dos. En este proceso como de diseñar y demás para Santiago de Compostela, tienen en cuenta factores que uno a veces como que no tiene en cuenta y en realidad como lo que uno hace en este modo de diseñar como es un acto creativo, pero al mismo tiempo también es que su arquitectura estaba cargada como de religión, también de política, porque se habla como de esta diferencia entre el capitalismo y el socialismo, y me parece pues algo muy bueno porque generalmente lo que se va de como incluso en reuniones familiares o lo que sea son los temas como políticos y religiosos porque es algo como muy a discutir, pero me parece muy interesante como incluso en un ámbito profesional que se diría como no, esos temas quedan aparte, de todos modos ellos ponían como una vez, bueno, esta ciudad tiene un factor religioso importante y aparte que súper claro que ellos están es a favor como del socialismo para tener una sociedad mucho más justa y como la arquitectura realmente puede llegar a influenciar en esas temáticas que uno creería como tan personales y que la arquitectura no tendría tanta relevancia, pero verdaderamente sí. Para mí fue impactante la dinámica del seminario como tal, ¿no? Como que uno cree que es alguien hablando y todo muy teórico y los demás como escuchando, pero yo no tenía como esta noción de que realmente dialogaban, convivían también pues por un tiempo. Había como toda una dinámica de camaradería, o sea, discutían y llegaban a propuestas, pero como que volvían y las desbarataban, las replanteaban, o sea, era como una metodología de plantear y replantar hasta llegar como a algo que va mucho más allá del individuo, ¿no? También era una creación social, creo que eso se ha perdido un poco en este momento que, no sé, en la academia hacemos proyectos y los entregamos y ya, y nunca tenemos como esa posibilidad de replantearlos o de mirarlos desde otra perspectiva, de retrabajarlos. Hubo una frase que a mí me pareció como muy interesante que hablaba sobre como que Aldo Rossi decía que a veces para los monumentos o para los centros históricos y demás, pues pensando como en nuestro centro histórico, él decía como que es mejor el abandono y la destrucción de esos monumentos o de esos centros históricos que el falso compromiso de las restauraciones. Cuando nosotros diseñamos pero no le metemos corazón, no le metemos como realidad, no le impregnamos ni siquiera de lo que nosotros mismos creemos que está bien como nuestras creencias, como nuestras posiciones políticas, como que no lo impregnamos de todo lo que somos, sino que realmente lo hacemos como un trabajo externo, como algo de hacer por hacer. Realmente es algo que por más de que parezca una mejora a simple vista, como sería una restauración, no tiene nada, porque en la arquitectura al final hay alma, como que es fácil notar cuando tú ves algo diseñado como porque sí, tal vez ves un conjunto de vivienda como con todos estos edificios iguales, grises y demás, pero no sientes, o sea, más allá de las personas, si no hubiera personas, simplemente eso no tendría vida. Pero cuando uno mira grandes cosas que se han hecho en la historia, como las pirámides o yo qué sé, un montón de construcciones, como que no dejan de tener vida nunca, a pesar de que llevan miles y miles de años. Entonces ahí uno se pregunta como, ¿qué es lo que realmente uno hace en su vida profesional? Como que uno podría llegar a hacer algo de vivienda impregnándole todo lo que uno es para que de alguna manera siga vivo y no sea como algo como despreciable y que simplemente se acabe y ya y que no le agregue nada a la ciudad y ya,
sino que pueda ser algo que perdure un poco más en el tiempo, así no sea como las pirámides, que al menos sea algo que alguna persona pueda decir, este arquitecto, yo que sé, o quien pensó esta parte, pensó en mí, pensó en que de pronto no trae una sombrilla y puso un voladizo, pensó en que de pronto tengo niños y hizo un antepecho más alto, no sé, yo creo que todos esos detalles entran y eso es al final como lo que yo logré como reflexionar. Habla como de replantear los monumentos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de hacer lo mismo y que seguimos trabajando con unos significados que tal vez en el pasado, o sea, esos monumentos en el pasado estaban cargadísimos de significado, como que los seguimos teniendo, pero ya no es nuestro significado. Pues sí estaría bien como replantearlos y empezar a hacer con nuestro propio significado. Volvemos a este conflicto de proyectar en base al pasado, pero para proyectar futuro, ¿no? Entonces como que ahí siempre está ese dilema del arquitecto. Y bueno, Fabi, estas fueron nuestras reflexiones, esperamos que te gusten y nos vemos mañana. Chao, Fabio.